Unidad número 4. La perspectiva. Desde la prehistoria, el ser humano ha intentado representar lo que le rodea o expresar sus ideas a través del dibujo. No consiguió el grado de realidad actual hasta el Renacimiento italiano, entre los siglos XV y XVI, periodo en el que gracias a figuras tan importantes como el arquitecto Filippo Brunelleschi o el polímata Leonardo da Vinci, se establecieron y aplicaron las técnicas de la representación cónica, cuya sensación de realidad podríamos considerar total. Esta unidad desarrolla conceptos básicos y técnicas más sencillas de llevar a cabo, aunque también consiguen altas cotas de realismo en su representación. Pon atención y aprende todo lo que seas capaz. Como ya sabes, los 5 puntos imprescindibles son aquellos conceptos que debes de aprenderte como mínimo, además de servirte como referencia para realizar el resumen que tienes que hacer de la unidad. Intenta contestar a esos puntos como si fueran preguntas de examen. Bien, vamos a comenzar por entender qué es lo que es una proyección. Una proyección es la sombra que aparece en un plano cuando entre este y un foco de luz se interpone un objeto. Aquí vemos cómo disponemos de un plano, disponemos de un foco de luz y un objeto que se interpone entre ambos. Puesto que los rayos de luz no pueden atravesar un cuerpo opaco, en el plano se eliminan esos rayos y produce lo que se denomina una sombra. Esa sombra es lo que llamamos proyección. Comprendido qué es una proyección, vamos a ver cuántos tipos de ellas tenemos que aprendernos. Comenzaremos por la proyección cónica. Esta proyección se produce cuando el foco de luz corresponde a un cono, como el que produce una linterna. La sombra varía de tamaño dependiendo de las distancias, y en esta simulación podemos comprobar cómo al acercar o alejar la pieza del plano de proyección, puesto que los rayos cónicos son divergentes, es decir, se van separando con la distancia, a medida que la pieza se acerque al foco, los rayos, al ser rectos, tienen que incidir mucho más alejados que los anteriores, con lo cual la sombra que produce aumenta de tamaño. La proyección cilíndrica ortogonal se produce cuando los rayos de luz son paralelos y perpendiculares al plano de proyección. El tamaño de la sombra no varía, siendo este independiente de las distancias. En la animación podemos comprobar cómo efectivamente los rayos son paralelos entre sí y todos forman 90 grados con el plano de proyección. Esto da lugar a que la distancia de la pieza sea indiferente para el tamaño de la sombra, puesto que no cambia nada. El último tipo de proyección que vamos a estudiar es la cilíndrica oblicua. Esta se produce cuando los rayos de luz son paralelos, como antes, pero no perpendiculares al plano de proyección. En este caso, la sombra tampoco varía de tamaño, dependiendo de la distancia, aunque mantiene y sufre una deformación. A la vista de la simulación podemos comprobar cómo la sombra, tanto si la pieza está cerca del plano como si se aleja, permanece invariable. Lo único que ocurre es que ahora en este caso no corresponde con la cara a la que le estamos haciendo la proyección, puesto que al incidir los rayos con un ángulo diferente a 90 grados sobre el plano, deforma la cara de la pieza que queremos proyectar sobre ese plano. Las vistas. Cuando una pieza es compleja, lo más indicado es dibujar sus vistas, que son las proyecciones sobre los planos paralelos a sus caras. En este caso, podemos representar una pieza tanto con sus vistas como con su representación en 3 dimensiones. Aquí podemos comprobar cómo efectivamente esta pieza queda definida por sus 3 proyecciones sobre los planos horizontal, denominada planta, vertical, denominado alzado, y perpendicular, denominado perfil. Bueno, llegado a este punto, ya estamos en disposición de saber qué es una perspectiva. Y efectivamente, la perspectiva consiste en representar sobre un plano, que solo tiene 2 dimensiones, objetos que tienen 3 dimensiones, haciendo que dé sensación de realidad al mostrarlos percibiendo la profundidad.
En la imagen podemos comprobar cómo efectivamente esta vivienda, que dispone de ancho, alto y profundo, se representa sobre solo dos dimensiones, ancho y alto, consiguiendo el efecto de realidad que pretendíamos con nuestros dibujos. Las perspectivas, al igual que las proyecciones, no son únicas. Por tanto, cada una de las proyecciones va a dar origen a una perspectiva diferente. Ahora vamos a ver qué es la perspectiva cónica, la que más se asemeja a la visión humana, aunque no se pueden tomar medidas sobre el dibujo para saber sus dimensiones. Se basa o emplea la proyección cónica. Como podemos comprobar, efectivamente, si yo midiera esta altura y esta altura son diferentes. Sin embargo, la visión en perspectiva de este objeto nos dice que esta altura es igual que esta altura. Perspectiva caballera. Teniendo en cuenta la escala, el eje oblicuo sí permite tomar sus dimensiones. Emplea la proyección cilíndrica oblicua, que como recordarás, no modificaba el tamaño de la proyección al alejar o acercar la pieza, lo que sí producía era una deformación. Esa deformación se produce en el eje de la profundidad, que resolveremos aplicando un coeficiente de reducción, como más tarde comprenderás. Por último, tenemos el grupo de perspectivas axonométricas. Emplean la proyección cilíndrica ortogonal. Recuerda que este tipo de proyección no modificaba ni el tamaño ni la forma. Por tanto, permite tomar las dimensiones del objeto sobre su dibujo. Existen tres tipos diferentes de perspectivas dependiendo del ángulo que formen los ejes sobre los que se representa cada una de las proyecciones o vistas, dando lugar a isométrica si los triángulos son iguales, dimétrica si solo son dos iguales y trimétrica si ninguno es igual. Esta figura está representada, como podemos comprobar, en perspectiva isométrica, 120 grados cada uno. Coeficiente de reducción. Perspectiva caballera. Los objetos lejanos los vemos más pequeños. Por eso, en la perspectiva caballera hay que reducir en el eje de la profundidad, para dar sensación de realidad. ¿Cuál de los dos es realmente un cubo? ¿Este o este? Realmente este, pero si ponemos su dimensión real en el eje de la profundidad, nuestro cerebro lo interpreta como que está alargado. Para evitarlo, le aplicamos un coeficiente de reducción en el eje de la profundidad y nuestro cerebro interpreta que es un cubo cuando en realidad no lo es. Ángulos y circunferencias. En función de los ángulos que forman los ejes sobre los que se representan las vistas de cada una de las perspectivas, determina el tipo de que se trate. En este caso estamos hablando de la perspectiva caballera, en donde en el plano de perfil formado por los ejes X y Z, el ángulo que forman entre ellos es de 90 grados, mientras que el eje de profundidad Y, que determina el plano frontal, y Z o el horizontal XY, forma 135 grados con los dos anteriores. La forma de obtenerlo con las reglas es la que se muestra en la imagen. 135 es el más complejo porque el de 90 no hay dificultad. Con respecto a las circunferencias, vemos que en el plano de perfil, al ser un cuadrado, la circunferencia inscrita, es decir, la contenida en el cuadrado, es una circunferencia perfecta, mientras que las circunferencias en los planos frontal y horizontal, dado que se inscriben en un rombo, las circunferencias se transforman en elipses. No olvides que al eje Y se le aplica un coeficiente de reducción para dar sensación de realidad. Bien, en el caso de la perspectiva isométrica, los ejes, como ya hemos visto, forman 120 grados entre cada uno de ellos. Y las circunferencias, puesto que todas se inscriben en rombos, todas se transforman en hélices. Comprendido el procedimiento por el cual, partiendo de una pieza, podemos obtener sus vistas y ésta queda totalmente representada, ahora vamos a realizar el proceso inverso. Es decir, partiendo de las vistas, vamos a obtener la pieza en perspectiva.
El primer paso consistirá siempre en trazar los ejes. En este caso, 120 grados cada uno, luego perspectiva isométrica. A continuación, elaboraremos el paralelepípedo que alberga la pieza, es decir, la caja en la que podríamos guardar la pieza. Para ello tenemos que trazarla con la altura máxima de la pieza, con la anchura máxima de la pieza y con la profundidad máxima de la pieza. Estas medidas las obtendremos de las vistas que representan a la pieza. Obtenido el paralelepípedo, pasaremos a dibujar sobre las caras de este las vistas de nuestra pieza. En este caso, esta es la vista de alzado, esta sería la vista de planta y esta sería la vista de perfil. El paso más complejo probablemente sea este, aunque si lo realizas de manera metódica no debes de tener ningún problema, puesto que de lo único que se trata es de trazar paralelas a las de las vistas que previamente dibujaste. Esta línea tiene su paralela aquí, esta otra tiene su paralela aquí, esta otra aquí, esta otra aquí, y así sucesivamente hasta completar todas las líneas que delimitan el contorno de la pieza. Y por último, si borramos las líneas que nos sobran y reforzamos aquellas de que pertenecen a las aristas de la pieza, obtenemos la figura en perspectiva, en este caso isométrica, que es lo que queríamos. Partiendo de las vistas, obtenemos la pieza en perspectiva. Bueno, pues ya solo queda tener algunos enlaces para reforzar aquello que contiene esta unidad. El que más te recomiendo es este, puesto que tienes que trazar una pieza en perspectiva y aquí te explica paso a paso cómo se hace cada uno de ellos con una simulación de las reglas. Estos otros te servirán para indagar más y cualquier otra información que quieras localizar, pues ya sabes que en Internet existe una infinidad de información que está a tu alcance.